noches, bienvenidos a Noticias 22. Qué alegría estar con ustedes a media semana, 12 de mayo, miércoles internacional. Tenemos la diáspora cultural con Edgardo Bermejo. Nos vamos a ir a Roma, también con nuestros amigos, nuestros compañeros de Deutsche Welle. Estaremos en Benín con Ileana Rodríguez Santibáñez en Visión Global. Veremos cómo está el conflicto entre israelíes y palestinos. Qué gusto estar con Rafael García Villegas. Rafa, ¿cómo estás? Mi querida Laura Barrera, muy contento de saludarte, de estar contigo, con los amigos del auditorio. Hola también a Laura Regis en la traducción de lenguas de señas mexicana, y en efecto un programa muy variado donde también la cultura se hace presente como cada noche. ¿Y qué te parece si arrancamos con esto, Laura, que tiene que ver con las actividades en torno a la efeméride que conmemora el centenario del fallecimiento del gran Ramón López Velarde? Se han llevado a cabo varias series de actividades, varios conversatorios, reuniones, coloquios. Ahora tocó el turno al Colegio Nacional, que ofreció una conferencia virtual donde Juan Villoro y José Ramón Ruiz Sánchez desmenuzaron la obra del autor zacatecano desde los artículos y los ensayos que escribió José Emilio Pacheco. Este es el resumen. Has caído en manos de la Policía Judicial Literaria, le escribió José Emilio Pacheco al fantasma de Ramón López Velarde. Con esta sentencia expresó la pasión desmesurada que durante un siglo ha suscitado entre sus lectores el poeta jerezano, acaso el más y mejor estudiado de nuestra tradición. El propio José Emilio Pacheco fue el mayor estudioso y divulgador de la obra de López Velarde, como señaló la tarde de ayer el escritor Juan Villoro durante la conferencia La lumbre inmóvil, Ramón López Velarde visto por José Emilio Pacheco, en la que participó también el especialista José Ramón Ruiz Sánchez, narrador, ensayista y profesor de literatura hispanoamericana en la Universidad de Houston. El mismo José Emilio Pacheco, en un texto escrito para conmemorar, pensando los 50 años de La Suave Patria, el gran poema de 1921, dice esto: ha pasado ya medio siglo. Hoy, como entonces, vivimos al día y de milagro, pero el escenario de La Suave Patria ya no existe. El poema nos sigue fascinando y aún nos parece de excepcional valor artístico porque representa la fantasmagoría de lo que no vivimos, de lo que no podemos recordar, el homenaje a lo inmemorable mediante lo pasado de moda, hubiera dicho Walter Benjamin. La conferencia formó parte del ciclo Cultura y Revolución a 100 años de la fundación de la SEP y la muerte de Ramón López Velarde, que coordinan Juan Villoro y Javier García Diego. El título elegido para esta actividad alude al libro Ramón López Velarde, La lumbre inmóvil, en el cual el poeta Marco Antonio Campos reúne los artículos y ensayos que a lo largo de varias décadas escribió José Emilio Pacheco sobre la obra del poeta nacional. De acuerdo con el propio José Emilio Pacheco, él señala que el borrador teórico de La Suave Patria es este texto en prosa que se llama Novedad de la Patria, ¿no? Y en donde él invita a que entendamos México de una manera más íntima, más personal, no a partir de las grandes proclamas de los héroes, de las consignas de bronce, de los monumentos, sino de lo que somos más genuinamente a nivel de una pertenencia sensible. Juan Villoro recordó también que el propio José Emilio Pacheco afirmaba que La Suave Patria no es un poema épico, sino un poema lírico con muy diversas alusiones cristianas. Creo que en buena medida el éxito de sus poemas tienen que ver con esta dualidad que finalmente han estado en la fractura moral de los mexicanos durante tanto tiempo, la pugna entre el principio del placer y el principio de la realidad, como diría Floyd, entre el deber y la pulsión instintiva. Mientras se produzcan grupos que hagan el trabajo de leer el poema, mientras no intente un muchacho sin las herramientas adecuadas enfrentarse con estos textos a solas, López Velarde seguirá teniendo lectores. ¿Por qué? Porque es un poeta que nos habla sobre el siglo XXI, que nos habla sobre estas dualidades funestas que nos atraviesan y que al mismo tiempo que nos reúnen. La conferencia La lumbre inmóvil, Ramón López Velarde visto por José Emilio Pacheco, se encuentra disponible en el canal de YouTube del Colegio Nacional.
Para Noticias 22, César H. Meléndez. Decía, has caído en manos de la policía judicial. Bueno, pues ahí tenemos un gran personaje de nuestra literatura al que vamos a seguir recordando durante las siguientes semanas, durante los siguientes meses, conmemorar este aniversario de 100 años de haberlo perdido, pero de haber ganado y tener con nosotros su obra, su literatura y muy en particular La Suave Patria. Bueno, vamos a hablar de otro personaje de 100 años de nacimiento, 1921, ahí es donde nace Joseph Beuys, artista alemán que destacó por su concepción del arte, que abordó cualquier técnica que ustedes puedan imaginar, desde el happening, el arte objeto, estuvo en el movimiento Fluxus, uno de los más controvertidos, sin embargo, un artista indiscutible del siglo XX. Su trabajo siempre invitó al público a reflexionar sobre los problemas del momento, la contemporaneidad que se estaba viviendo. Así que bueno, vamos a recordarlo en esta semblanza. La postura innovadora de Joseph Beuys ante la creación artística está marcada por el momento histórico de la Segunda Guerra Mundial. Para el creador alemán, nacido en Krefeld el 12 de mayo de 1921, el arte estará enmarcado por recursos y técnicas como la escultura, el performance, el video y la instalación. ¿Acaso uno de los miembros más destacados del grupo Fluxus, Beuys cambió con su perspectiva la forma del arte y de cómo éste se enseñaba a las nuevas generaciones? Piloto combatiente de la Luftwaffe, el 16 de marzo de 1944 se estrelló en Crimea, siendo rescatado por un grupo de nómadas que lo reanimaron con grasa animal. Esta es, probablemente, la experiencia que lo acercará a una especie de chamanismo y a la exploración de textiles y pieles, que más tarde plasmaría en piezas como Cómo explicar arte a una liebre muerta, en donde cubriéndose la cara con miel y polvo de oro, sostiene al animal en una acción performática realizada el 11 de noviembre de 1965. En 1974, en Me gusta América y a América le gusto yo, Joseph Beuys también construye una acción performática con papel, fieltro y paja, y la convivencia con un coyote que termina abrazando. A Joseph Beuys se le reconoce la socialización que hace del arte al acercarlo a diversos tipos de público, y hoy se le recuerda en el centenario de su nacimiento como uno de los artistas más innovadores del siglo XX. Noticias 22, Víctor Gaspar. Ya les decíamos que más allá de las discrepancias de los historiadores en torno a cuándo fue la conquista de México, el 13 de mayo de 1521 es una fecha que está inscrita en varios libros de historia y ya ayer nos adentrábamos a este tema. Hoy vamos a reflexionar a propósito del mismo, cuál fue el papel de las mujeres en el proceso de la conquista. Estamos conmemorando, es decir, estamos recordando un hito histórico que aparte es fundacional, pero a la vez que podríamos pensarlo como un binomio. Por un lado, se cierra un ciclo, el ciclo del poder Tenochca, es decir, de la cabeza de la Excantlatoloshan, de la Tolan, de la ciudad sagrada y del poder sagrado en la Cuenca de México, e inicia un nuevo ciclo o un nuevo régimen de poder que años posteriores a 1521 se va a conformar el virreinato de la Nueva España. Entonces esto no es cualquier cosa, es el cierre de un ciclo y el inicio de otro ciclo. Es una documentación única en el continente, que tras la caída, décadas después, finales del siglo XVI, estos antiguos nobles, o pipiltin, pero que ya son novohispanos y bautizados, van a escribir estas crónicas con autoría, van a escribir sus nombres en las portadas, esto es sumamente importante, narrando sus historias familiares en torno a la conquista, los sucesos, y no solamente estoy hablando de la crónica mexicana de Alvarado Tezosomo, de fines del siglo XVI, también estoy hablando de Chimalpain, y en ese sentido ahí tendríamos la voz chalca, o tendríamos la voz texcocana, por medio de ¿quién? De Alba Ixtlilxóchitl, en el siglo XVII.
Me parece que estos tres ejemplos, estos cronistas de tradición indígena, nos están dando otro tipo de voces que nos permiten también agudizar un poco más en torno a la intencionalidad. ¿Por qué se escribe y hacia quién está dirigido lo que se escribe? Nos están diciendo quiénes éramos nosotros antes de la llegada de ustedes, y denos el lugar que nos corresponde, no por esta cuestión jerárquica que estaba planteando anteriormente. Se están reubicando, se están ubicando y se ubican rápidamente en el nuevo poder virreinal. Estoy narrando todo lo que fueron mis abuelos, quiénes son mis tíos, yo conozco todos los linajes, conozco todas las familias, y eso me permite a mí posicionarme ante las autoridades virreinales, demostrar quién soy, cuáles son mis ancestros, que yo no soy digamos, los más iguales, yo no soy el pueblo, entre comillas, yo soy parte de linajes importantes que gobernaban antes que ustedes llegaran, entonces me merezco una jerarquía. Siempre pensamos o reducimos la figura de Malitzin o de otras mujeres nahuas en el momento de la conquista, que han sido invisibilizadas o fragmentadas o seleccionadas meramente desde el punto de vista biológico, reproductivo, meramente con ese rol. Yo creo que no. Son las que hacen posible y viable alianzas políticas. ¿Y cómo se hacen esas alianzas políticas? A través de matrimonios. Y por eso el caso de Tecuixpo, una de las hijas de Motecuzoma Xocoyotzin, el último Hueytlatoani Tenochca, de las que sí tenemos nombres y que tenemos una presencia no solamente para el posclásico tardío, sino también para el momento de la caída de Tenochtitlan y posteriormente es de las mujeres nobles. ¿Por qué? Porque son las que están legitimando los linajes. Y esto me parece que es clave. Me parece que estamos ya en este siglo, ya entrado en este siglo XXI, en momentos tanto metodológicos por nuestros corpus documentales y también, digamos, preparados para entrar en una discusión seria sobre las mujeres, seria sobre Malitzin, no quedarnos en el detalle curioso. Y seguimos platicando también de esta efeméride porque hay tantos ángulos. Ahora ya vemos el tema de las mujeres, que también es un tema relativamente reciente en cuanto a la historiografía, la exploración de este asunto. Hay otras vertientes, hay otras vetas que les vamos a presentar. Vamos a la pausa. Antes les comentamos que ya se entregó, por fin se entregó el Premio Cervantes 2020 al poeta Francisco Brines Baños, quien no pudo recibir este galardón el pasado 23 de abril como se hubiese esperado por cuestiones de salud. La ceremonia de entrega se llevó a cabo esta tarde en el patio interior de la Masía de Elca, a las afueras de Valencia, a donde reside este poeta de 89 años, que también ha ganado, por ejemplo, el premio Reina Sofía de Poesía Iberoamericana. Los Reyes de España se desplazaron por segundo año consecutivo para entregar este galardón. Hay que recordar que hace un año el poeta Joan Margarit tuvo que esperar pues un par de meses para recibir el premio. Estaba estallando la crisis sanitaria por el COVID-19, así que se ha dado en condiciones temporalmente no previstas, pero bueno, ya lo recibió, y una enhorabuena para Francisco Brines Baño. Y con esta información nos vamos a la pausa. Y vamos tras las huellas de aquellos mexicanos que ponen muy en alto el nombre de nuestro país. Hoy la diáspora cultural nos lleva al corazón de Italia. Bueno, pues sí, efectivamente hay buenos motivos para estar contentos con esta diáspora cultural número 82 que nos presenta Edgardo Bermejo, porque por un lado, como dice Rafa, vamos a ir a Italia, que pues es el país del mundo que más registros tiene de patrimonio cultural. Es un sitio donde brota la historia, brotan las esculturas, las obras artísticas, a donde quiera que uno vaya, al pueblito, a la iglesita más pequeña. Y por otro lado, ahora vamos a presentar a alguien consolidado totalmente como funcionario cultural, como diplomático cultural de primer orden. Su nombre pues inmediatamente nos remite a una larga tradición en este aspecto. Platícanos, Edgardo, ¿de quién se trata?
Sí es, Laura, buenas noches, gracias. En efecto, llevamos 82 entregas de esta diáspora. La mayor parte del tiempo hemos presentado o bien artistas emergentes o bien artistas ya consolidados en distintas disciplinas. Eventualmente hemos presentado historias de académicos mexicanos que trabajan en universidades de prestigio por todo el mundo, pero casi no hemos hablado de esta otra parte de la representación de nuestra diáspora, que son nuestros diplomáticos culturales. Y es el caso de la historia de esta semana, porque quiero contarles que Jaime Nualart, del que ya hablaremos a continuación, pues fue nombrado hace apenas unos meses como el secretario de Cultura de la Organización Italo-Latinoamericana, una organización con sede en Roma. Es un gran honor para el propio Jaime, que tiene una larga trayectoria en el campo de la diplomacia cultural, de la cooperación cultural internacional, pero también lo es para México, porque es un reconocimiento finalmente, Laura, a que México y sus diplomáticos culturales pues forman parte de una tradición muy respetada, muy reconocida en todo el mundo. Jaime, pues desde apenas hace unos meses ocupa este cargo nuevo en Roma y lo hace después de una brillantísima carrera como diplomático y como promotor cultural. Hay que recordar que Jaime Nualart fue a lo largo de 12 años embajador de México, se retiró apenas en el 2018, fue embajador en Egipto, después en la India y terminó como embajador en Tailandia. Pero antes de eso, desde el año 82, Jaime se incorporó a la diplomacia cultural. Tenía apenas 30 años cuando llegó como agregado cultural a Japón. De ahí estuvo 5 años, finalmente de ahí se fue también como agregado cultural a India, finalmente después estuvo en Roma, a donde ahora está, finalmente en Bélgica. De manera que fue 13 años agregado cultural, 12 años embajador de México, suma 25 años en la diplomacia cultural, y esto por supuesto lo hacía un candidato idóneo para que ahora se encargue de promover los vínculos entre Italia y el mundo cultural latinoamericano. Pero además Jaime, junto con esta carrera diplomática, pues también desarrolló un trabajo como funcionario cultural en México muy relevante. Hay que recordar que fue coordinador de asesores del CONACULTA, fue también director de Asuntos Internacionales del CONACULTA y acabó siendo secretario técnico del Consejo, lo que hoy equivaldría a ser subsecretario de Cultura. Fue también director de Asuntos Internacionales en la Cancillería Mexicana y bueno, y no solo suma pues a su trayectoria diplomática y de funcionario cultural una tercera faceta que es la de el funcionario de organismos multilaterales. Jaime fue presidente de la Comisión de Cultura de la UNESCO y fue también el primer director de la Comisión de Cultura de la Organización de Estados Iberoamericanos. Podemos ver pues entonces que es una de las grandes trayectorias de los últimos 40 años en la diplomacia y que esto le permitirá pues tener un papel muy relevante desde Roma. Es realmente un reconocimiento, decía yo, a nuestra trayectoria a México y a él. Nos ha contado que tiene ahora proyectado organizar un certamen para apoyar al cine latinoamericano, otro más para apoyar a los escritores de América Latina, está trabajando en los temas del mundo digital, todo lo que se tiene que reformular en el mundo cultural a partir de la pandemia y está trabajando muy de cerca con un tema fundamental para nosotros como México, como país, que es cómo incorporamos los temas de la cultura a la Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible. Por todo esto, Laura, pues hoy me da muchísimo gusto decir que nuestro querido Jaime Nualart está ahora desde Roma representando a México, a América Latina y representando esto que sigue pareciendo fundamental, cómo creamos vínculos entre esta parte del mundo y Europa que sigue estando siempre muy activa en la promoción cultural internacional. Eduardo, dime si no me equivoco, en el 2004 hubo una gran exposición de México en China. Por esa época, bueno, en esa época seguro tú eras agregado cultural de México en China. Creo que él estuvo por allá. Platícame si es así. Exacto, fue así justamente como yo conocí a Jaime, cuando él era secretario técnico del CONACULTA y yo era agregado cultural en China, se organizó el año de México en China y me tocó recibir a Jaime y que nos acompañara a inaugurar una gran exposición de arte mexicano, uno de los grandes museos de Pekín. Desde entonces data nuestra amistad y desde entonces data mi admiración y mi reconocimiento porque, insisto, es una de las grandes figuras, de las grandes autoridades de la promoción cultural internacional de México y de nuestra diplomacia cultural.
Pues sí, es un prestigio muy grande para México tener figuras como Jaime Noalart, que le dan brillo, que hacen que destaque la presencia de mexicanos de ese nivel en otras partes del mundo. Y bueno, ¿qué es lo que podemos esperar? Yo creo que una relación mucho más estrecha la hay, existe afortunadamente. En permanencia estamos viendo información a través de redes sociales, actividades que se realizan por parte de la Embajada de Italia en México, aquí en nuestro país. Tenemos muy buena comunicación con ellos, muy buena presencia aquí mismo en Noticias 22. Así que bueno, estaremos al pendiente porque seguro surgirán muchos más proyectos, Edgardo. Pues sí, muchas gracias, Laura, y seguiremos contando aquí de nuevas historias. Muy bien, bueno, pues nos vemos dentro de 2 semanas, Rafa, y vamos a hacer otro viaje. Nos vamos definitivamente a un sitio de África Occidental, ¿no? Así es, Laura, y fíjate que algo muy interesante a propósito de lo que comenta Edgardo también tiene que ver con diplomacia cultural y con estrechar vínculos a través de la cultura, porque Alemania devolverá a Nigeria sus bronces de Benín. Las autoridades alemanas competentes y los museos reunidos en el grupo de diálogo de Benín han acordado una hoja de ruta para restituir a Nigeria estas esculturas tradicionales expoliadas durante la época colonial, expoliadas es decir, sustraídas con violencia, literalmente. Todos los detalles de esta restitución histórica los tiene nuestra compañera de la Deutsche Welle, María Luz Moraleda, a quien le damos la bienvenida de vuelta a este espacio. Cuéntanos, mi querida María Luz, ¿cómo estás? ¿Cuándo se producirá esta restitución al país de origen? Buenas noches. Hola, ¿qué tal? Me da mucho gusto volver a saludarles tras mi pausa por maternidad. Hoy les traemos una buena noticia cultural que para muchos se considera un hito histórico. A partir del año que viene, Nigeria comenzará a recibir lo que exigía hace tiempo, la restitución de parte de sus llamados bronces de Benín. Se trata de uno de los tesoros más valorados del arte africano que fueron expoliados por los británicos a finales del siglo XIX y vendidos a varios museos europeos, entre ellos Alemania. Este será el primer país en restituirlos. La decisión fue tomada dentro del llamado Grupo de Diálogo de Benín. Este grupo lo conforman las autoridades nigerianas y las instituciones europeas que tienen parte de estos bronces en sus museos de Holanda, Suecia, Reino Unido, Austria y Alemania. Oye, María Lucy, ¿de cuántos objetos estamos hablando exactamente? Por poner un ejemplo, solo en los diferentes museos de toda Alemania se encuentran alrededor de 1.000 objetos. Para documentarlos de la forma más transparente posible, antes del próximo 15 de junio, Alemania se comprometió a publicar una lista detallada de todos sus bronces de Benín. Casi la mitad de ellos se van a exhibir en el Museo Etnográfico del Forum Humboldt de Berlín, que reabre este año sus puertas tras su renovación completa. La colección alemana es la más importante después de la del Museo Británico de Londres. Sin embargo, ha habido críticas, ya que se trataría de una restitución sustancial, pero no total, a Nigeria. La propuesta de Alemania es que los objetos que queden o se expongan en suelo europeo lo hagan en calidad de préstamos. Sé que es difícil hacer una tasación, pero ¿qué valor artístico tienen estos bronces? ¿Y qué tiene pensado también hacer Nigeria con ellos, María Luz? Los bronces de Benín figuran entre los objetos más reputados del arte africano. Esas placas con sus bustos y esculturas fabricadas entre los siglos XVI y XVIII decoraban el Palacio Real del Reino de Benín en lo que es actualmente el suroeste de Nigeria. Uno de los objetivos centrales del grupo de diálogo es la creación de un museo en la ciudad de Benín que estará listo en los próximos 5 años para reunir de nuevo de manera permanente los objetos históricos más importantes de este antiguo reino que están actualmente esparcidos por todo el mundo. Como dijo el embajador de Nigeria en Alemania, Yusuf Tugar, por primera vez en 124 años, una joven generación de nigerianos podrá ver estos tesoros en su propio país de primera mano. Desde el canal DW Deutsche Welle se despide hasta la próxima. Con mucho gusto, María Luz Moraleda con más temas culturales europeos. Gracias, María Luz, bienvenida de vuelta. Y como ves, mi querida Laura, ya tenemos un pretexto más para que cuando se acabe la pandemia poder visitar Benín y conocer estas importantes esculturas. Bueno, Rafa, yo lo que estaba pensando con tu comentario, vincularlo con lo que nos decía Edgardo Bermejo, es que el llamado soft power, que es el poder de la cultura, no el de las armas, puede dar resultados extraordinarios.
y que quizá deberíamos de acudir más a él que al poder duro, al poder de la guerra que destruye, y este es el poder que crea. Es lo que va a ocurrir precisamente ahora. Bueno, estamos conmemorando, estamos recordando los 500 años de la caída de Tenochtitlán, pero también eso significó abrir la puerta hacia otras partes del mundo, abrir la puerta hacia Europa. Entonces vamos a estar platicando a lo largo del año de esta efeméride, pero también de 500 años de diálogo cultural con países europeos como Italia. Y para dar cuenta de esta relación entre naciones se van a llevar a cabo 5 seminarios. Vamos a ver la información, todos los detalles. Si bien Italia no fue una de las naciones europeas que participó en los procesos de conquista y colonización en América, el interés de este país por el Nuevo Mundo estuvo presente desde entonces. Es por ello que en el marco de las celebraciones por el Año de la Independencia y la Grandeza de México, la Secretaría de Cultura, a través del Instituto Nacional de Antropología e Historia y la Embajada Italiana en nuestro país, a través del Instituto Italiano de Cultura, organizan un ciclo de seminarios que examina el vínculo cultural entre las dos naciones. Son 5 seminarios que quieren aportar un conocimiento, unas reflexiones brindadas por grandes estudiosos italianos y mexicanos, también de algunos otros países, y que no se limitarán solamente a una reconstrucción histórica, sino también queremos dar cuenta de relaciones que son vivas y presentes hoy en día. El primer seminario se llevó a cabo en línea del 28 al 30 de abril con el tema Italia-México, relaciones culturales desde la conquista hasta la actualidad. En mayo se abordarán los proyectos arqueológicos que instituciones mexicanas e italianas realizan desde hace varios años en Veracruz, así como el papel de los expertos de la Universidad Roma III, que, en colaboración con el INAH, realizan proyectos de rehabilitación de templos y exconventos en Morelos, Puebla y el Estado de México, afectados por los sismos de 2017. El segundo seminario será sobre los estudios italo-mexicanos sobre el mundo indígena. Hay una misión etnológica italiana apoyada por nuestro gobierno italiano en México, guiada por el profesor Alessandro Lupo de la Universidad Sapienza de Roma. Habrá esto será el 17 y 18 de mayo. El 27 y 28 de mayo, un seminario sobre arqueología y restauración y tutela del patrimonio histórico-artístico. Se trata de proyectos de colaboraciones que están en marcha entre Italia y México. Los códices prehispánicos y coloniales, entre ellos el Códice Florentino, custodiado en la Biblioteca Laurenciana, exaltarán en septiembre el pensamiento de los pueblos originarios y también el llamado Tesoro Mexicano, obra de Francisco Hernández, médico de la corte de Felipe II, y el cual cuenta con anotaciones del naturalista italiano Francisco Cesi. Un cuarto seminario al comienzo de septiembre, 3 y 4 de septiembre, sobre los códices prehispánicos y coloniales entre Italia y México, porque esto prueba la atención cultural que en Italia se dio con los textos, los testimonios, las fuentes que son las primeras y las más importantes sobre el conocimiento de los pueblos indígenas, que son los códices, algunos prehispánicos y otros coloniales, y varios de estos códices, no por casualidad, llegaron a Italia y ahí se quedaron, con un gran cuidado de conservarlos, porque se entendió rápidamente que eran muy valiosos y muy importantes. Y un último seminario será el 23-24 de septiembre, justo cerca del final de este año de la independencia, sobre un seminario internacional ítalo-mexicano-español sobre el tesoro mexicano. Este gran texto que llegó a Roma al comienzo del siglo XVII y que fue publicado en Roma y que se encuentra guardado en Roma.
El ciclo de seminarios México-Italia, 500 años de diálogo cultural, será transmitido a través de los canales de YouTube del Instituto Nacional de Antropología e Historia, INATV, y del Instituto Italiano de Cultura. Noticias 22, Víctor Gaspar. Bueno, hay una oportunidad para acercarnos, aunque sea de manera virtual, a estas verdaderas joyas, tesoros que son los códices como el florentino. En otra información, les recordamos que terminando este espacio informativo, se llevará a cabo Debate 22 esta noche. Kimberly Armengol recibe a Fausto Petrellini, a Camilo González y a Emilia Márquez para hablar sobre la crisis que actualmente se vive en Colombia. No se lo pierdan a las 9 de la noche, terminando Noticias 22. Con esta invitación nos vamos a una brevísima pausa. Bueno, pues estos días hemos revisado las diferentes propuestas que nos presentan editoriales independientes. Hoy Sexto Piso nos platica de las novedades de su catálogo. Dos reflexiones, una sobre el vínculo humano y la creatividad y otra sobre la enfermedad de nuestros tiempos, conforman la oferta editorial de Sexto Piso para mayo. Conexión es un libro de la cantante de rap, escritora y poeta de origen británico Key Tempest, quien se identifica como persona no binaria. Es el segundo libro de Key que el sello editorial publica, pero el primero traducido en lenguaje incluyente. Conexión explora la empatía y la creatividad y fue detonado tras la conversación que su autor tuvo con un indigente en los Estados Unidos mientras realizaba una gira. Habla precisamente de cómo la creatividad la ayudó, pues, en primer lugar, como a salir de esas realidades tan sórdidas y tan complicadas, y en segundo lugar, de cómo, digamos, logró a partir de eso, pues, conectar con otras personas, ¿no? Es decir, ella dice, bueno, definitivamente no somos iguales, ¿no? O sea, cada quien tiene realidades distintas, tanto económicas como sociales, personales, ¿no? Todos tenemos historias distintas, pero hay cuestiones que nos conectan y ella lo ve de manera muy clara en su poesía. Obviamente también es un ensayo muy crítico, ¿no? Pues a la época en que nos tocó vivir, ¿no? Una época en donde parece ser que justo uno, pues tal cual, está completamente aislado, a uno solo le tiene que interesar uno mismo. Ganadora del premio Pulitzer de no ficción 2020 por Desmorir, la poeta y ensayista estadounidense Anne Boyer nos lleva por una reflexión sobre la enfermedad en la actualidad, la cual se nutre de su propia vivencia, enfrentando el cáncer de mama y de una crítica al modelo económico. Es una visión muy, muy humana de la cuestión, que tiene que ver, digamos, por un lado con su propia vivencia de su enfermedad, ¿no? Y por otro lado, con esto que mencionas tú, ¿no? O sea, con cómo cómo el propio sistema capitalista en el que vivimos concibe y de algún modo reproduce, pues, esas dinámicas de estas enfermedades. Eso tiene mucho que ver con la ética neoliberal o con la ideología neoliberal, ¿no? Esta idea de decir, pues si tú no puedes, pues es porque no quieres, ¿no? Porque realmente todos tenemos las mismas oportunidades de salir adelante, ¿no? Ese es, digamos, creo que es uno de los centros en donde se enfoca la crítica de Anne Boyer. Conexión de Key Tempest y Desmorir de Anne Boyer aparecen en editorial Sexto Piso. Noticias 22, Víctor Gaspar. Ahora les platicamos de un proyecto para hacer comunidad, sobre todo aquellos que están interesados en incursionar en el campo de la música, del cine o cualquier género vinculado con los productos y los medios audiovisuales. We Rock es una red que integra músicos, cineastas, productores y asesores legales que buscan impulsar el desarrollo de productos en nuevos formatos. Por su parte, Guanamor se especializa en el desarrollo de contenido audiovisual y musical. Cabe destacar que ellos formaron parte de la exposición En Casa con mis monstruos, que reunió la colección del cineasta Guillermo del Toro. Muchas veces lo que le pasa a los artistas independientes es que acaban grabando con el vecino porque es el que conocen, o al tío de un amigo porque pues él es el único que yo sé que tenga un estudio. Entonces, justamente la idea de este lugar es poder, permítemelo decirlo así, un lugar de ensueño para cualquier creador que cruzando la puerta tiene la certeza de que aquí puede pasar algo.
Lo que buscan es crear una comunidad que tenga a su alcance una gran infraestructura y al mismo tiempo colaboradores que se puedan sumar a un mismo proyecto desde diferentes disciplinas. We Rock ofrece estudios de grabación y mezcla, cabinas de transmisión, salas de ensayo y espacios para montar exposiciones, mientras que Buenamor ofrece desarrollo de proyectos de cine, registros de conciertos, documentales musicales, materiales para redes sociales y un estudio de animación. Para un cliente de nosotros, un miembro de la comunidad, además de poderle resolver todo lo que tiene que ver con la grabación del audio de su proyecto, poder resolver el tema de los videos nosotros consideramos que es impresionante, ¿no? Porque pues como artista independiente te gastas una lana en tu disco, pero luego haces el video, entonces normalmente ya llegas sin lana para el video y luego promueven en las redes sociales. Entonces un poco lo que proponemos o le ofrecemos a la gente es una manera mucho más inteligente y eficiente de aprovechar sus recursos. Por ahora adelantaron que trabajan en el relanzamiento de Hot Dog, en el proyecto como solista de María Barracuda y en el nuevo concepto del Grupo Plástico. Noticias 22, Julio López. Y ya estamos a unos cuantos días de que inicie el Festival de Arte y Ciencia, el ALEF. Esta es su quinta edición y se han preparado más de 130 actividades que van a estar dedicadas al análisis de las fronteras de la medicina. Suena bien. Enseguida vamos a ver más detalles de la programación. Del 20 al 30 de mayo de 2021, la Universidad Nacional Autónoma de México llevará a cabo la quinta edición del Festival de Arte y Ciencia, el ALEF, por segunda ocasión consecutiva, de manera totalmente virtual. Esta edición aborda las fronteras de la medicina y contará con 4 ejes temáticos: salud mental en el siglo XXI, las investigaciones de vanguardia en la fisiología, salud colectiva y la ciencia y el arte de la medicina. Contará con 136 actividades, tanto grabadas como en vivo. Los subtemas en los que circunscribimos también esta edición de la ALEF es la literatura y el arte de la medicina. O sea, el abordar la medicina como un arte y a su vez como el arte abrevado de la medicina. Otro es la salud mental, todo el ámbito psicológico y psiquiátrico en cuanto a la salud mental. La dimensión social de la medicina, o sea, la democratización de la medicina, la medicina individualizada, entre otras temáticas de carácter social. El ALEF contará con un amplio espectro de especialistas nacionales e internacionales que incluye a Aaron Siechenover, Premio Nobel de Química 2004, y cuyas investigaciones sobre las células abrieron nuevos campos. Cómo las células reciben y pueden tratar, digamos, la basura, que llamamos de alguna manera la basura microcelular, y con ello generar, digamos, una capacidad de respuesta en la célula de autodefensa. El escritor israelí David Grossman tenderá con su intervención un puente entre el arte y la salud. En el caso de Grossman, su ponencia es el lenguaje de la intimidad y la reparación del ser humano. Es efectivamente esta como búsqueda de lo íntimo a través de la palabra, a través del diálogo, de la escritura, y cómo esto genera pues esos ámbitos de salud, y haciendo esa analogía con cómo trata la medicina también la salud. La artista y crítica de arte Charlotte Jarvis ofrecerá su trabajo en torno al cuerpo femenino, en tanto que el sociólogo y antropólogo francés David Le Breton abordará el cuerpo en tanto a su fuero interno y su naturaleza individual y social. Se mete, digamos, en un tema que puede ser un poco controversial, como es el semen femenino y otros actos de resistencia, haciendo una analogía de cómo, pues digamos, se pone o se presta poca atención al ámbito fisiológico femenino, y es de una vastedad y una riqueza extraordinaria, digamos, la fisiología de los genitales femeninos. David Le Breton, efectivamente, en este sentido, genera, digamos, o aborda, digamos, la metáfora del cuerpo a través incluso de elementos y vinculaciones con coreógrafos, y cómo, digamos, el cuerpo es una expresión, digamos, también propia por un lado de la psique, pero también del espectro social y sociocultural en donde se desarrolla el ser humano.
Las conferencias magistrales más significativas se transmitirán simultáneamente por TV UNAM y por Radio UNAM, normalmente en el horario de las 7 de la noche. También tenemos Radio Aleph, es una edición que hemos hecho y que se transmite en Radio UNAM todos los días a las 5 de la tarde, que empezaremos el 19 de mayo. El programa completo de la 5ª edición del Festival de Arte y Ciencia El Aleph está disponible en su sitio electrónico. Noticias 22, Víctor Gaspar. Muy bien, después de esta recomendación nos vamos a la pausa, regresamos en vivo aquí. La doctora Iliana Rodríguez Santibáñez en Visión Global nos explica a qué se deben, cuáles son los escenarios por las tensiones entre israelíes y palestinos en la Franja de Gaza. Volvemos. Lamentable y no menos preocupante la situación que se vive en Medio Oriente. Otra vez la Franja de Gaza, un conflicto añejo que en historia reciente nos podría llevar a hablar de los años 60, por allá de 1967, establecimiento de fronteras, luego los 80, luego 2007, el bloqueo militar por parte de Egipto y de Israel. Hoy el presidente Biden dice que Israel tiene derecho de defenderse y vemos que el mundo, más que evolucionar, parece que involuciona en medio de estos crímenes de lesa humanidad. Tema que aborda esta noche Iliana Rodríguez Santibáñez en Visión Global. Sí, buenas noches. Y Rafael, dices bien, el tema tiene una profundidad histórica muy relevante. Vamos a dar la vuelta al mundo en menos de 10 minutos y comenzamos con este tema tan importante que es el conflicto árabe-israelí, que se ha suscitado o agudizado en los últimos días. Recordemos que después del derrocamiento del Imperio Otomano, se creó la Declaración de Balfour en 1917, que permitió la concepción de un Estado judío. Allí solamente estaba prácticamente acendrada la idea que soportó la entonces antecesora de Naciones Unidas, Liga de Naciones o Sociedad de Naciones. Con esta declaración, el Reino Unido también abrogó todo lo que tenía que ver con el control de Palestina, con ese territorio que quedó bajo su mandato. Cuando se suscita la Segunda Guerra Mundial, entonces, tras el Holocausto judío, viene una resolución del Consejo de Seguridad de la entonces Organización de Naciones Unidas, que nace en el 45, donde lo que se propone es precisamente un Estado judío. También ahí se proponía un Estado palestino, es decir, se dividía el territorio. Sin embargo, los estados árabes no estuvieron de acuerdo con esa posición. En ese momento, hay que decirlo, Israel tampoco estaba muy convencido de ello y finalmente, posteriormente, se dio el nacimiento del Estado de Israel. Evidentemente, en la década de los 60, 1967, para ser más específicos, se delimita cómo van a estar distribuidos los territorios. Hay quienes dicen que el Reino Unido lo que tenía hasta antes de esa época era prácticamente un apartheid o una región separatista entre israelíes y palestinos. Es decir, habían componentes históricos que fueron agudizando la división y agudizando, por supuesto, la separación entre judíos, cristianos y musulmanes. Lo lamentable es que desde ese siglo y hasta la fecha hemos estado viendo avances por parte de Israel ocupando territorios que también incluso la propia Organización de Naciones Unidas ha considerado como acciones indebidas. Han habido más de 87 resoluciones de Naciones Unidas para tratar de pacificar a la región. Recordemos que en el 1993 con Yasser Arafat, que se erige prácticamente la Autoridad de Palestina o lo que es la Organización de Liberación Palestina, la OLP, considerando a este como un movimiento de liberación nacional, el único que queda en el planeta, lo que se busca es la conformación precisamente del Estado de Palestina. A la fecha han habido territorios o estados que le han dado el reconocimiento de Estado a Palestina, pero no así
muchas organizaciones internacionales, comenzando por la ONU, que no le ha dado ese estatus de Estado, y que tampoco Israel, lo cual impide no solamente que no se obligue por toda la carga de derechos como si fuese un Estado en plenitud, sino por supuesto que su propio vecino, que es Israel, no le reconozca, lo que agudiza la situación al no tener estas delimitaciones políticas llamadas fronteras y el ejercicio soberano que se puede ejercer en un territorio. En 1993 nacen los acuerdos de Oslo, se crea esta autoridad palestina, nos vamos al año 2000 y viene Bill Clinton, que también trata de negociar y logra que Egipto y Jordania se alejen del problema porque finalmente recuperan territorios. Pero al interior del Estado de Israel queda un conflicto muy grande y que tiene que ver con Jerusalén, este territorio santo que hoy día está dividido precisamente en Israel oriental, que está en manos, Jerusalén oriental, que está en manos de Israel, y Jerusalén del este, que está en manos de Palestina. Ambos comparten una explanada muy importante donde se encuentra la mezquita sagrada y, por supuesto, el Muro de las Lamentaciones y otros símbolos religiosos muy importantes para ambos grupos, lo cual imposibilita muchas veces la coexistencia pacífica de ambos territorios. En las últimas horas, lo que observamos fue que después tras el Ramadán, estas celebraciones propias de los árabes, se agudizaron las tensiones por la ocupación y desalojo de determinadas casas habitación de los propios palestinos. Así es que este lunes, en la celebración del Día de Jerusalén que conmemoran los israelíes, estos fueron agredidos por parte de un grupo de palestinos y esta acción fue repelida por la policía de Israel con balas de goma y otros instrumentos que finalmente generaron muchos heridos. A partir de ese instante, el grupo Hamas, visto en Palestina como un partido político, mientras que para otros estados es concebido como un grupo terrorista, arremetió con una serie de cohetes e inclusive misiles en contra de Israel. Israel automáticamente, atendiendo al concepto de legítima defensa, arremetió con la misma respuesta. Sin embargo, lo que estamos viendo es que se ha provocado más daño para el pueblo palestino que para el pueblo israelí. Hay que decirlo, ambas naciones están teniendo problemas respecto del respeto del derecho internacional humanitario, que concibe principios relevantísimos, como puede ser, por ejemplo, el principio de proporcionalidad, donde un Estado, al sancionar a otro, en este caso con el tipo de armas que está utilizando Israel, no puede ser excesivo o no puede generar un daño superfluo o un daño innecesario en contra de civiles, como hemos visto en las últimas horas, con más de una treintena de muertos, particularmente niños, y por supuesto destrucción en los bienes de los civiles que no deben estar vinculados a un conflicto armado no internacional donde ellos son las principales víctimas. No se está respetando tampoco el principio de humanidad que trate de proteger la vida de los no combatientes o nuevamente de los civiles de ambos lados, pero particularmente en este momento del pueblo palestino, que es el que más decesos ha tenido. No se está tampoco respetando el principio de la distinción o principio de distinción, donde se tiene que diferenciar entre quién es un civil y quién es un combatiente, aquel que porta un arma, y se están generando daños colaterales innecesarios. Netanyahu no desiste de este tipo de ataques, pero Palestina a través de Hamas tampoco. Las acciones siguen unos contra otros. Naciones Unidas, pasivo, está esperando. Hoy tenían una reunión, no han emitido ninguna conclusión, pero hay que decirlo, el año pasado la ONU proponía una mediación para tratar de zanjar esta problemática y, por supuesto, el reconocimiento del Estado de Palestina. La escalada de violencia seguirá en esta espiral y, por supuesto, nosotros atentos a lo que la comunidad internacional pueda decidir. Solamente un elemento importante: si el Consejo de Seguridad no emite una resolución porque los 15 miembros no se ponen de acuerdo, de los cuales 5 son miembros permanentes, las naciones victoriosas de la Segunda Guerra Mundial, hay un camino: la resolución Unión Pro Paz, donde la Asamblea General en conjunto con sus 193 miembros podría decidir una intervención directa en este conflicto. Así las cosas en visión global. Que no sería nada fácil, mi querida Eliana, y como colofón,
Quiero citar a Antoine de Saint-Exupéry, el autor del Principito: si queremos un mundo de paz y de justicia, pongamos la inteligencia al servicio del amor. Con eso nos quedamos. Muchas gracias, Ileana. Nos vemos la próxima semana. Laura, nos vamos a despedir, lo hacemos con música. A ver, está aquí la silenciada. Nos vamos a despedir con música, efectivamente, recordando al compositor francés Daniel François Aubert, a 150 años de su fallecimiento, un personaje prominente de la música del siglo XIX. Escribió música escénica en gran medida, óperas, ballets, música también de carácter religioso. Su abuelo era pintor de la corte de Luis XVI. También recibió influencia, por ejemplo, de Gioachino Rossini y de Eugène Scribe, entre otros compositores. Has preparado, Rafa, la obertura de la ópera La Muda de Portici, interpretada por la Orquesta Sinfónica de la Escuela de Música de Szymanowski. Que lo disfruten, hasta mañana.